capítulo 5, versículos 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Note, Pedro se incluye en plural, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que está revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos. Padre, reconocemos tu cuidado, tu provisión al llamar a hombres como nosotros. Reconocemos también que este es un llamado corporativo, comunitario, pactual, y que a veces es en una generación y en un mundo en el que la individualidad es la amenaza, somos llamados a ministrar a tu iglesia como un cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas de nuestras congregaciones en México y en Chile, cuando se le pregunta a alguien quién es el responsable del cuidado especial, generalmente los miembros de la iglesia van a contestar: el pastor. Cuando una familia atraviesa por una crisis, se espera que el pastor la visite. Cuando un miembro deja de congregarse, se espera que el pastor lo busque. Cuando alguien necesita consejo, se espera que el pastor lo aconseje correctamente. Cuando la iglesia necesita dirección, cuidado, se espera que el pastor tenga todas las respuestas. Sin embargo, desde la visión presbiteriana y reformada, el pastor es uno más entre los ancianos. El término que usamos en la tradición reformada es anciano docente. Para los presbíteros aquí en Chile, el término históricamente en México es anciano gobernante. Y hasta creo que 2012 se hizo el cambio y ahora son ancianos de iglesia. Toda una historia con el término anciano gobernante. Ambos son ancianos, ambos tienen funciones de gobierno y dirección, pero el anciano docente está a cargo de la palabra, de oficiar los sacramentos y llevar la visión. Así que la Escritura nos presenta a Cristo como el príncipe de los pastores, no de los pastores ordenados. Siempre que vengo a Chile, a mí me causa una confusión. En México, como pastor, yo soy presbítero. El título eclesiástico que la Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana le da a los pastores ordenados es presbítero. Entonces, formalmente, yo soy el presbítero Esaú Reyes. Y los ancianos son ancianos de iglesias. Entonces, la primera vez hace como 2 o 3 años que me invitaron a hablar a un grupo de presbíteros y ancianos, y yo tuve que pedir una explicación porque dije, son pastores ordenados y pastores desordenados. Eso entendí yo, ¿verdad? Y no, me dijeron, son los ancianos y los pastores. Pero es importante porque aquí tienen ustedes su propia tradición, la Iglesia Presbiteriana Nacional de Chile, de cómo se refieren a sus ancianos. Pero esto es importante porque tenemos que recuperar una verdad. El pastor no es el único responsable de la congregación. Hoy hicieron algo como presbiterio, nombraron un presidente del consistorio, pero el responsable de la congregación es el consistorio. El pastor es uno más entre ancianos. Sí, es quien predica. Sí, es quien ministra sacramentos. Sí, es el docente, es el que dirige la visión de Dios en ese lugar. Pero los otros ancianos tienen que estudiar, porque entre los muchos requisitos es que un anciano o un presbítero tiene que ser apto para enseñar. Entonces, si no puede predicar, pues tendrá que ser diácono. Porque si es anciano, tiene que ser apto
para enseñar, con todos los demás requisitos que no lo sabemos, ¿verdad? Marido de una sola mujer, prudente, sobrio, etcétera, etcétera, hospedador. Esto no significa que todos los ancianos desempeñan exactamente las mismas funciones. En la tradición presbiteriana se reconoce la distinción entre anciano docente o pastor, como se dice aquí en Chile, y presbítero o anciano de iglesia. Ambos están llamados a gobernar, direccionar y proteger a la iglesia. El anciano docente tiene la responsabilidad de la predicación de la palabra, la enseñanza y la administración de los sacramentos, en tanto que el presbítero participa junto con el anciano docente en el gobierno, la supervisión y el cuidado espiritual de la congregación. Yo tuve el privilegio de pastorear en nuestra denominación en México iglesias de todos los tamaños. La regla en general es que son iglesias mínimo de 60 miembros en plena comunión, porque en la tradición mexicana un anciano está a cargo de 20 miembros de la iglesia. Si hay 60 miembros, porque son mínimo 60 para ser iglesia, todo consistorio tiene que tener mínimo 3 ancianos y un pastor o un presidente de consistorio, como lo están explicando aquí. Ahora, esto permite el pastoreo porque el pastor es responsable de las 3 familias de los ancianos, de las 3 familias de los diáconos, son 6 familias. El resto de las familias se dividen por el número de ancianos. No que el pastor no visita a todos los miembros, los visita a todos, pero hay un anciano que está a cargo de la familia sutana, mengana, perengana, específicamente que no sean familia consanguínea. En la tradición de la Iglesia Nacional Presbiteriana no pueden ser 2 hermanos de sangre ancianos al mismo tiempo. Un padre y un hijo no pueden ser ancianos al mismo tiempo, pues por obvias razones, ¿verdad? Yo asumo que aquí tienen algo parecido. Así que el pastor pastorea a los ancianos y a los diáconos. Los ancianos, juntamente con el pastor, pastorean a la iglesia. Ahora explico esto por qué. Porque en una iglesia de 1,200 miembros, más 18 congregaciones y misiones, el asunto se vuelve complicado. Porque nosotros teníamos un consistorio de 12 ancianos. Imagínense una junta de 12 ancianos, 40 cartas, hora de empezada, hora de cena fija, sin hora de terminar. Entonces era una locura. Entonces cuando reuníamos a las congregaciones, reuníamos a los líderes de cada congregación, reuníamos, pues multiplique 4 por 18, más 12 ancianos, más 12 diáconos, era como una locura, ¿verdad? Ahora, pero si lo hacemos en chiquito, mínimo hay 3 ancianos, 60 miembros en plena comunión, más asistentes. Entonces, explico esto porque ustedes tienen que hacer la conversión a lo suyo. ¿Cuántos miembros debe de haber en una iglesia? ¿Cuántos ancianos debe de haber en una iglesia? Recuerde, cuando Pablo va plantando iglesias y nombrando ancianos, siempre se dice en plural y se nombraban ancianos. Mínimo 2. Porque es una pluralidad. Una iglesia que tiene un solo anciano, pues no es una iglesia, porque tiene que ser en plural. Ahora, el gobierno bíblico tiene este asunto. Es un colegio. En la tradición reformada es el colegio quien cuida a la iglesia. Juntos. Esto es algo que lo hemos platicado, ya tuve una oportunidad de compartir con ustedes esto en alguna ocasión. Y inicialmente quería compartir 5 ideas, vamos a compartir 3, porque no va a dar tiempo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de Cristo como el príncipe de los pastores. Vamos a hablar del llamado a la pluralidad para pastorear, es decir, en este caso, presbíteros y cada pastor en cada iglesia. Y vamos a hablar del carácter y el ejemplo que esta colectividad tiene que ser para la iglesia, que es el tema de la conferencia. Bien, empecemos. Cristo es el príncipe de los pastores. 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Antes de hablar acerca de las responsabilidades mutuas, debemos de comenzar con Cristo. Recuerde, en la visión reformada, la Biblia tiene una sola estructura. Toda la Biblia es un solo pacto de gracia. De Génesis 3:15 al fin de la Biblia es un solo pacto. Eso permite
la unidad de las Escrituras, permite ver cómo toda la Escritura apunta, señala y muestra a Cristo, y que el mensaje de Cristo era el poderoso mensaje del Evangelio. Eso nos da unidad. En esa unidad, Cristo es el pastor principal de la iglesia. Hay un presidente de un consistorio, hay ancianos que participan, pero el pastor se llama Jesucristo. Así que esto es vital porque los líderes no son autónomos, no se representan, no es una posición política. La iglesia me eligió anciano y yo soy el defensor de los derechos. No, sí tiene que, asumo que es una elección, ¿verdad? Pero no es un puesto político. Dice la Biblia, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Esto nos permite afirmar que Cristo es el pastor principal, jefe y cabeza de cada una de nuestras congregaciones locales. Es el pastor del presbiterio de la Iglesia Presbiteriana Nacional en Chile o de Chile. Él es quien juzga la fidelidad. Él es quien llama a sus siervos. En Juan 10:11, Jesús declara: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Me encantó el testimonio del pastor que van a transferir o a recibir como pastor. No voy a... él explicó yo lo vi muy conmovido y agradezco la confianza porque yo estoy aquí de colado, pero estaba escuchando que él decía: no voy a aceptar un ministerio por encima de mi familia. Pero pasa, a veces creemos que le estamos sirviendo a Dios cuando sacrificamos a la esposa, a los hijos, y no es así. Lo decía uno de los evaluadores: Dios, la familia y la iglesia. Prioridades. Por eso la Biblia dice, por eso Jesús afirma: yo, Jesús, soy el buen pastor. El buen pastor, su vida, y esto ya podemos decir en pasado, dio por sus ovejas. Yo no me voy a sacrificar porque ya se sacrificó Cristo. Eso no quiere decir que no haya abnegación, la hay. La iglesia tiene un valor tan grande que costó literal la sangre de Cristo. Así que Pablo para los ancianos en Éfeso les dice: por lo tanto, miren por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó para su propia sangre. Prediqué el domingo con mis jóvenes y les platicaba lo siguiente. En 2002, el presbiterio donde yo era miembro me manda a una ciudad a plantar una iglesia. Para principios de 2005, 3 años después, estábamos llenando los 5 salones de un hotel de 5 estrellas, 150 personas en culto público, 47 grupos pequeños. Y yo llegué a pensar en ese momento: tengo que ser un pastor. Eso. Y en ese momento, la iglesia se dividió. El copastor se levantó en armas. Hay una expresión en México, el contrapastor. Los líderes, fue un caos. Es una historia larga que un día les puedo contar. Porque yo no soy el pastor de la iglesia. Porque Cristo es el príncipe de los pastores. Porque cuando yo le sirvo soy instrumento. Y cuando yo pensé, tengo que ser muy bueno en lo que hago, palo. Y Dios me enseñó. ¿Por qué las iglesias ocupan pastor? Y esto es importante. Todos conocemos el Salmo 23. David, siendo pastor, escribe el Salmo 23. Y cuando la Biblia nos compara como ovejas, no es como el más halagador no es la comparación más halagadora. ¿Por qué? Porque una oveja es realmente un animal bastante inútil. Aparte de la lana que le puedes esquilar, tienen una pésima vista. Oscurece, no se mueven. ¿Por qué? Pues no miran. Está nubladito como ahorita. Pues no miran, no se mueven. Y las ovejas necesitan que el pastor
golpee con su vara y les hable. No tengan miedo, aquí estoy. Escuchen mi voz, sigan el sonido de mi vara. Eso sí, las ovejas tienen un extraordinario oído. Se dejan guiar por el sonido. Por eso la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las cabras no hacen caso. En Monterrey no lo comemos, y comemos cabrito. Entonces, las cabras no hacen caso. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Entonces, ¿qué hace un pastor? Un pastor guía. Y Dios nos guía a través de su poderosa palabra. La segunda razón por la que las ovejas ocupan pastor es que tienen un olfato casi nulo. La gran mayoría de los animales, por olfato, buscan su alimento y saben qué se come y qué no se come. Una oveja se puede comer algo que la mata. Por eso ocupan pastor. ¿Qué hace un pastor? La lleva a pastos verdes y la lleva a aguas tranquilas. Un pastor, 1, guía. 2, alimenta. Cristo nos alimenta con su palabra. Nosotros somos llamados a alimentar a las ovejas con su santa palabra. Su palabra, no mi opinión, su palabra. Eso es lo que necesita la gente, su palabra. La tercera razón por la que las ovejas ocupan pastor es que las ovejas no tienen músculos fuertes, no tienen piernas largas, no corren. Cuando el depredador ruge, ¿qué hacen las ovejas? Se paralizan de miedo. No se mueven. Y ocupan un pastor que se interponga entre el depredador y la oveja. Y el pastor pelea por sus ovejas. Recuerden, David tenía 2 palos. Por eso Goliat se enoja cuando ve al chamaco con sus palos y le dice: ¿acaso soy perro? Y el otro le hubiera contestado: pues soy pastor, hermano, ¿qué quieres que haga? Con buena puntería, por cierto. La vara es un palo que no debe de ir más. Bueno, depende, yo mido 1.64 cuando mucho. Entonces mi vara debe ser como de 90 centímetros. Debe de cerrar al puño de mi mano, porque sirve como una extensión de mi brazo. Al final de ese palo, es un palo que se busca que termine con ciertas protuberancias o bolas al final, porque se forra de metal. El pastor la golpea y produce un sonido distintivo. Sirve para corregir, pero es el arma de defensa que tiene el pastor. El pastor espera que el depredador se abalance sobre la oveja para darle al centro del pecho un golpe mortal al depredador. Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Y nosotros como pastores nos interponemos entre el depredador y nuestras ovejas. Vamos a hablar mañana un poco de los peligros, pero esto es importante. La tercera cosa que hace un pastor es proteger. Ahora, ¿quién no quiere un pastor que lo alimente, lo proteja y lo guíe? Pues todos, ¿o no? Pero el Salmo 23 es obvio. Fíjense el Salmo. ¿Cómo empieza David el Salmo 23? Jehová. Recuerden que la palabra Jehová no existe. Recuerden que Casiodoro de Reina, que estos somos que lo saben, que Casiodoro de Reina, que para esa época el texto que se usa para traducir la Biblia, el hebreo es un idioma sin vocales. Se vocalizó en el siglo VIII después de Cristo. Y no se vocalizó las 4 consonantes sagradas que conocemos como el tetragrama sagrado. Entonces Casiodoro de Reina, que tiene que traducir, se encuentra con un problema de cómo traducen esas 4 palabras. ¿Cuál es la costumbre judía? Una pausa, un silencio. Y ahí está Dios. O repetían la palabra hebrea Adonai, que se traduce literalmente al español Señor. Pero noten que el NBI lo traduce Señor, todas las letras en mayúscula, porque no es como el señor Pérez o el señor Martínez o el señor González. Adonai es quien tiene control, poder y autoridad sobre. En inglés es más fácil porque en inglés está Mister y está Lord. Entonces cuando traducen, en vez de traducir Jehová, traducen Lord. Es alguien que tiene autoridad. Con esta información, el traductor tiene que tomar una decisión. Toma las 4 consonantes sagradas,
toma las vocales de Adonai y las cruza. Y ahí nace para el mundo hispanohablante la palabra Jehová. Por eso a veces me da risa que hay testigos de Jehová, ¿verdad? Nosotros conocemos a Dios como Jehová, pero su nombre no se pronuncia así. No sabemos cómo se pronuncia porque se dejó pronunciar muchos siglos atrás por el temor de que el nombre de Dios fuera blasfemado. Pero esto es importante porque por eso David empieza con el nombre de Dios. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Él es rey, gobierna, controla y decide. Así que el Salmo 23 tiene un juego de palabras. Para David, Dios primero tiene que ser tu rey. Primero controla, gobierna y decide. Y luego es tu pastor. No es tu pastor, sino es tu Señor. Ese juego de palabras es fantástico. Y luego todos tenemos historias como pastores de la conclusión, que es una pregunta retórica. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como una pregunta retórica, pero el Salmo 23 termina: nada me faltará. Noten que el verbo en español, al ser traducido, se traduce como si el verbo faltará estuviera en futuro. Interesante, porque la NBI lo traduce en presente: nada me falta. Más interesante, en hebreo está en aoristo, en pasado, es decir, una decisión tomada en la eternidad pasada, cuyos efectos de esa decisión yo puedo tomar hoy o mañana o en 30 años, porque la promesa es: nada me faltará. Un pastor alimenta, protege y guía. Si Él es el príncipe de los pastores y Él se hace cargo de nosotros para que nosotros nos hagamos cargo de su grey, Él siempre nos alimenta, Él siempre nos protege y Él siempre nos guía. Y todos tenemos historias, miles de historias que podríamos contar hoy sobre el asunto. Porque yo no puedo decir: esta es mi iglesia. No, es la iglesia de Jesucristo. Entonces ahora que les traje saludos, les mandan saludos de la Iglesia Nacional Presbiteriana de Emaús, la iglesia del Señor. Yo tengo el privilegio hoy de ser su pastor. Pero en el esquema de la presbiteriana, cada 5 años pueden cambiar pastor y puede que mañana yo no sea su pastor. Pero Dios siempre, Cristo siempre será su pastor. Así que un presbítero tampoco puede decir: en esta iglesia se hace lo que yo quiero. Eso pasa en México. La iglesia le pertenece a Cristo. Por eso el consistorio, el consejo, debe de preguntarse constantemente: ¿qué es lo que Cristo desea para su iglesia? Según el Salmo 23, lo que Cristo desea para su iglesia es que su iglesia sea alimentada, guiada y protegida. Yo creo que algunos han escuchado esta historia. En 1994 se levanta el movimiento zapatista, seguramente lo escucharon, en el sur de México. Yo estudiaba en el Seminario Teológico Presbiteriano Juan R. Kempers, al sur de México, de la Iglesia Nacional Presbiteriana, un seminario residencial. Entonces el sínodo se reúne, no suspendieron las clases porque se levantaron los zapatistas, pero cerraron ese año el seminario. Y cada presbiterio manda a sus estudiantes a otro seminario. A mí me mandan a la Ciudad de México. He vivido en Ciudad de México, he vivido en la frontera norte de México y Estados Unidos, del lado mexicano, una ciudad que se llama Nuevo Laredo, bastante fea. He vivido en el sur de México, en la frontera, en Tapachula, Chiapas, junto a Guatemala, del lado mexicano. He vivido en Durango, he vivido en varias ciudades, pero solo me han asaltado una sola vez. Llegué al seminario y con los compañeros, y hola, vamos a Tepito. ¿Han oído hablar de Tepito? Tepito es un barrio bravo. Supone que venden cosas no muy legales. Y ya fuimos a Tepito. Eso fue como un viernes. El sábado en la orientación el rector: no vayan a Tepito. Ups, ya fuimos, pero no me asaltaron en Tepito. No me asaltaron en el metro. No me asaltaron en la calle. Se robaron mi cartera de mi cuarto en el seminario. Y yo: hermanos, aunque sea hubieran dejado el diezmo. Y pues son pastores, ¿verdad? No, aspirantes, éramos aspirantes a pastores. Ahí en el seminario,
Y debo de confesarlo con vergüenza. Estábamos jugando luchitas en el cuarto. Me empujaron contra el vidrio y me caí de cabeza de un segundo piso. Fractura de cráneo, clavícula, costillas y cadera. Mis padres que vivían en el sur de México fueron llamados. La ambulancia tardó 45 minutos en ir por mí. El doctor, cuando llegan mis padres del sur al sur de México, el doctor le dice a mi padre: señor, señora, su hijo no va a pasar la noche. Y si pasa la noche va a quedar afectado de sus facultades mentales. No se va a casar, no va a tener hijos, no va a volver a estudiar. Es una historia larga que si me invita un sancocho colombiano, con gusto se lo cuento, pero le voy a resumir la historia. Estudié, me casé, tengo 3 hijos hermosos. Este mes de septiembre voy a ser abuelo por 4ª vez. Me casé con una mujer extraordinariamente hermosa. Porque uno ve, no sé si pasa aquí en Chile, ¿verdad? Que ves al pastor y dices: ay, qué pastor tan feo. Y ves a la esposa y dices: wow, qué esposa tan bonita. Por eso los jóvenes quieren ser pastores, ¿verdad? Dice: ¿cómo le hace? Porque mi esposa es bonita, bonita, bonita. Y pues yo estoy muy más o menos, me caí de un segundo piso. Y loco sí quedé. Porque la Biblia dice que somos locos. Amén. Por la locura de la predicación. Pero Dios me alimentó. Perdí la capacidad del habla porque mi cerebro se hinchó. Perdí la capacidad motriz. Tuve que volver a aprender a caminar y hablar como un niño chiquito, teniendo 21 o 22 años. Pero Dios me alimentó. Dios me protegió. Si usted va al seminario presbiteriano, de donde yo me caí, hay un muro de piedra, hay una macetera de cemento, hay un firme de cemento y hay un cuadrito de tierra. Ahí caí en el cuadrito de tierra. Si caigo en cualquier otro lado, parece que la apunté. Si la apunto, no caigo ahí. Porque Dios me protegió. Y cuando cuento la historia, cuando yo era seminarista, el anhelo más profundo de mi corazón era ir a la selva Lacandona en Chiapas a ministrar a indígenas celtales. Empecé a estudiar el idioma, me sé 2, 3 palabritas, porque ese era mi anhelo. Me fui a México, me voy a México un año, me regreso y me voy a la selva Lacandona. Y terminé, la historia corta, me rehabilité. Un pastor de Monterrey me invitó a terminar a Monterrey, ahí conocí a mi mujer. Y dicen que el que toma el agua del río Santa Catarina no se regresa. Y yo tomé 2. Y ahí me quedé, tengo 30 años viviendo en Monterrey. Y cuando yo cuento la historia entre jóvenes, digo, no era necesaria la violencia. O sea, cuando quiero bajar una luz del cielo, que dijera: no, Esaú, no vas a la selva de Lacandona, vas a ir a Monterrey y vas a hacer esto y esto. Yo hubiera ido obediente, no era necesario el golpe. Y cuando ves la historia así, que todos la hemos visto así como pastores, porque yo contendí contra Dios. O sea, ¿qué onda entre tú y yo? ¿No quedamos que yo te doy mi vida y que tú te haces cargo del resto? No parece que te estés haciendo cargo. Pero hoy, 30 años después, 35 años después, puedo ver el pasado y puedo ver la mano poderosa de Dios. No estaría aquí con usted hoy si Dios no fuera fiel, si Él no es el príncipe de los pastores, si Él no me protege, me cuida. Así que el propósito es recordarles que somos un colectivo para pastorear juntos. Y que así como esta historia que yo le cuento, estoy seguro que todos tienen historias como estas. Tal vez no tan trágicas, pero todos tenemos historias. Todos nos hemos quedado sin comer un ratito y Dios nos da de comer abundantemente. Y todos hemos estado enfermos y Dios nos ha levantado poderosamente. Porque allá afuera puede haber 10, 30, 50, 100 hombres más inteligentes, más preparados, más elocuentes que nosotros. Pero Dios nos llamó a nosotros. De la escoria del mundo nos levantó y nos llamó a su reino. Amén. Nuestra labor es alimentar, proteger y guiar. La segunda cosa, Cristo llama a una pluralidad de ancianos a pastorear. Escuche,
ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano. Pedro dirige su exhortación a los ancianos en plural. Él no describe al hermano fulano y a la hermana sutana. Él habla en plural, en masculino, a los hombres. Un error que muchos ancianos docentes piensan es que Dios los llama a ellos a pastorear la grey del Señor solos. Lo hacemos juntos con los ancianos. Sí, los ancianos no tienen los estudios del pastor porque él es el anciano docente. Entonces les tiene que enseñar a los demás, les tiene que guiar a los demás. El mandato de pastorear está dirigido a un cuerpo, a un colectivo, en plural. Esto demuestra que el cuidado de la iglesia tiene una dimensión compartida, colegiada y orgánica. Inciso A, la pluralidad de los ensaños en el Nuevo Testamento. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en plural en cada iglesia. Esto es importante porque Pablo no constituyó un anciano en cada ciudad y se fue, sino en plural, ancianos, dice ancianos. En la tradición de la Iglesia Nacional Presbiteriana se nombran 3 presbíteros o 3 ancianos de iglesia por cada 160 miembros, es decir, un anciano por cada 20 miembros. Esto es nuestra tradición, no es la norma mundial, pero esto nos permite tener claro que hay un número limitado de personas que una persona puede atender, no haciéndolo de tiempo completo, porque los ancianos o presbíteros no son personas que lo hacen de tiempo completo. Después de su trabajo, después de cuidar a su familia como prioridad, dedican horas y tiempo a la iglesia. En Hechos 20:17, Pablo llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y en Tito 1:5, Pablo instruye a Tito diciendo, estableces ancianos en cada ciudad. Y en Santiago 5:14 dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Siempre es en plural. Yo sé que asumo que es la práctica. Yo no voy a visitar si no va el anciano conmigo. Yo no voy a una congregación si no voy con un anciano, porque mi deber es discipular al anciano y enseñarle cómo se hace la visita, enseñarle a predicar, enseñarle cómo tratar los asuntos. ¿Cómo lo va a aprender? Pues viéndome en acción. Si vamos a predicar el evangelio, viéndome en acción. Hay un curso que asumo que conocen de evangelismo explosivo, que es una técnica conversacional para presentar el evangelio. Entonces yo llego a una iglesia nueva y los 3 ancianos tienen que tomar la clase conmigo. Es una clase para 3 ancianos. Y luego yo salgo con cada anciano a hacer una visita a una familia simpatizante, y el anciano va a ver 4 veces a 4 familias diferentes y me ve a mí presentar el evangelio. Luego me acompaña y lo voy poniendo a que haga la presentación. Cuando creo que está listo, le pongo un discípulo. Ahora tú visita a alguien y enséñale lo que te enseña. Pero lo mismo es con la visita pastoral. En esta iglesia que les contaba, yo hacía 4 visitas por semana. Se hacían 350 visitas a la semana. Yo tomé un anciano, le expliqué lo que hago. Lo hicimos 4 veces. 4 veces él lo hace conmigo. Le asigno una persona que repite el proceso y yo tomo otro. Hasta que se hacen todas las visitas que se tienen que hacer. Pasa, yo asumo que pasa aquí, pasa en México. La gente quiere que el pastor vaya, porque no considera que la pasada del anciano vale. Y eso lo tenemos que enseñar en la iglesia. Somos un colegio y el pastor va a ir a tu casa. Depende del tamaño de la congregación, te tocará 1, 2 o 3 veces al año. Pero te van a tocar de 7, 8 visitas, depende del número de ancianos. Siempre, porque siempre un anciano con alguien más que se está discipulando te va y te visita. Eso es importante. Todo lo que se hace en la iglesia se hace siempre desde el modelo de discipulado de Jesús. Por eso Jesús los mandaba de 2 en 2. Van aprendiendo. Así que la pluralidad ofrece sabiduría compartida, responsabilidad mutua, diversidad de dones, protección contra el individualismo,
y el autoritarismo. Además, proporciona confidencialidad en el ministerio. Asumo que pasa aquí. De pronto mi esposa me decía, ¿y qué tanto tratan? Pues no te podría decir. ¿Pero por qué no me puedes contar? Pues de no poderte contar. Eso sí, soy una tumba para ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, porque no se puede contar. Porque le puedo amargar el... ¿Han salido de una reunión de consistorio amargados, tristes, decepcionados, angustiados? Y a veces tendrías que esperar un tiempo de oración antes de contarle a tu mujer, porque después tu mujer está enojada, porque a los pastores se les pasa de volada. Se van y se lo cuentan a su mujer, a la mujer le dura el coraje un año, y tú estás como si nada con el anciano, echándote una cervecita, echándote una coquita, ¿ok? ¿Pasa o no pasa? Y entonces, y a veces la mujer trae aquí, tu responsabilidad es cuidar el corazón de tu mujer. Y mi esposa aprendió a que, pues, se va a enterar cuando el secretario del consistorio lea el acuerdo que debe de saber toda la iglesia, pero no se entera por mí. Un consistorio saludable no solamente es un grupo de personas que se reúnen en una junta. Un consistorio saludable es un cuerpo que comparte la responsabilidad de cuidar al Señor. ¿Se han levantado un domingo en la mañana sin ganas de predicar? ¿Tendrías la confianza de llamar a tus ancianos y decirles, hoy no puedo predicar? Voy a ir a la iglesia, soy pastor, pero hoy no puedo predicar. Y que no te pregunten y alguien pasa y predica porque los entrenaste y los preparaste. Eso debería de pasar. Porque yo le aseguro a los presbíteros aquí presentes que muchas veces su pastor pasó y predicó con el corazón roto, con la angustia por sus hijos, porque muchos lo hemos hecho, pero no deberíamos si somos un consistorio saludable. Los ancianos somos supervisores y pastores en plural. En Hechos 20 encontramos una relación importante. En el verso 17 Pablo llama a los líderes de Éfeso los ancianos de la iglesia, y en el verso 28 les dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Recuerde que la palabra obispo es supervisor, para apacentar la iglesia del Señor. En este pasaje encontramos 3 oficios diferentes de los ancianos. Uno, el término anciano destaca la madurez espiritual y la dignidad del oficio, o presbítero como lo decimos aquí. 2, el término obispo o supervisor enfatiza la responsabilidad de vigilar, cuidar y proteger. Y 3, el mandato de pastorear señala la responsabilidad de alimentar, guiar y proteger al rebaño en plural. Siempre es en plural. Los ancianos o presbíteros y los docentes juntos son llamados a pastorear la iglesia del Señor. Por eso, un presbítero no es solamente un miembro de la junta, es un supervisor espiritual junto con el pastor, es un siervo llamado a velar por la vida de la iglesia, es alguien que debe procurar el bienestar espiritual de la congregación. Y aquí voy a hablar a los presbíteros, empezando por su pastor. Necesitan cuidar a su pastor. Su trabajo es ayudarlo a llevar la carga. Su ministerio no termina cuando termina la junta, porque a veces a eso en México se reduce. Van a la junta, toman el acuerdo y luego te toca a ti comunicarlo, decirlo, pastorearlo, cargarlo, ver las caras, porque te hacen unas caras y a veces es más lindo cuando las aguantamos juntos. Claro, es más lindo cuando explicamos juntos. 3, funciones distintas, responsabilidad compartida. En la tradición presbiteriana y reformada reconocemos la distinción entre anciano docente o pastor y anciano de iglesia o presbítero. El anciano docente ha sido llamado
particularmente al ministerio público de la palabra, y sus responsabilidades incluyen predicar, enseñar la palabra, administrar los sacramentos, equipar a los santos y defender la sana doctrina, dirigiendo la adoración pública. El anciano de iglesia o presbítero participa en el gobierno, el cuidado espiritual de la iglesia. Sus responsabilidades incluyen velar por la congregación, supervisar la vida espiritual de los miembros, proveer fidelidad doctrinal y participar en la disciplina de la iglesia, visitar, acompañar y orar con y por las familias, promover la unidad y gobernar juntos con el anciano docente. Sin embargo, a veces pasa, por el tiempo, por el trabajo de los presbíteros, que el pastor lo asume como si fuera solo su trabajo. Si es solo un trabajo, pues es una carga muy pesada. Tiene que ser colegiado. Y eso se tiene que compartir. Eso es algo que necesitan hacer juntos el pastor y el anciano. Tercero, ¿cómo reflejar la autoridad y el carácter de Cristo? Escuche, no por fuerza, sino voluntariamente. Voy a tomar 5 minutos para terminar. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro no solamente enseña el deber, también enseña el carácter. No deberíamos de nombrar a nadie anciano que no esté haciendo ya lo que se supone debe de hacer. Porque pasa en México. Déjenme hablarles de la experiencia mexicana. Pasan congregaciones que el hermano, muy educado, ofrenda bien, pues vamos a nombrarlo anciano. Oh, terrible error. Porque si no tiene la madurez espiritual, en la primera reunión de consistorio va a tronar. En la primera reunión de disciplina va a tronar. Y a veces hemos ahogado a un bebé espiritual en una situación que no tiene la autoridad, porque la autoridad es una cosa que se gana, no tiene la madurez. Así que la autoridad no puede separarse de la humildad, el liderazgo no puede separarse del ejemplo. No por fuerza, sino voluntariamente. El servicio pastoral incluye conflictos, cansancio, deberes difíciles, reuniones largas y tediosas. Pero el anciano debe de servir con disposición voluntaria. No debe desempeñar su oficio con resentimiento, con dolor, con angustia. Por eso es importante que cuando un pastor deja una congregación, supervisemos que es en paz. Que el término de relaciones pastorales ha sido en paz. Y que si hay algún conflicto, pues para eso está el presbiterio, para sanar, para restaurar. Los bendigo y los felicito por esto que están haciendo, por este tiempo, porque necesitan un tiempo para reflexionar, necesitan un tiempo para servir, no por ganancia deshonesta. El liderazgo puede convertirse en la búsqueda de reconocimiento. Un día un muchacho me dice, yo quiero ser pastor. Mira, qué padre, ¿por qué quiere ser pastor? Porque yo lo veo a usted de traje y corbata, y yo quiero ponerme un traje y una corbata. Digo, pues si quieres te voy y te compro uno, pero no seas pastor por eso. O sea, mejor te regalo el traje. Porque la gente nos ve de traje y corbata, y de traje y corbata todos parecemos muñecos de pastel. Claro. Y las mujeres piensan que somos el hombre ideal, que hablen con nuestra mujer primero para ver que lo difícil que somos. Porque sí lo somos. Es importante. De pastor no te vas a hacer millonario. Y quien se hace millonario siendo pastor lo hace manipulando, engañando e hiriendo al pueblo al que fue llamado a pastorear. Porque se dan casos, y no hablando de las iglesias neopentecostales, se dan casos entre nosotros. Y eso es importante. Por eso nosotros en México establecemos un tabulador. Un pastor debe de ganar mínimo tanto,
De aquí mínimo, que esto es suficiente para vivir. Si la iglesia quiere pagar más, debería de poder pagar más. Pero hay un tabulador, nosotros tenemos un tabulador. Un licenciado predicador tiene un salario, un pastor ordenado tiene un salario, un pastor con experiencia y grados académicos tiene un salario. Cada pastor hace sus arreglos con la iglesia local, pero es importante que sea digno, pero no más que su congregación. No como teniendo señorío. En México hay una frase: se subió un ladrillo. Sí, ¿qué tan alto es un ladrillo? Y se mareó. Pedro dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Maxwell tiene un libro fantástico que se llama un libro sobre liderazgo, y Maxwell explica en su libro que hay 7 niveles de liderazgo. Es muy interesante cómo lo presenta Maxwell, porque Maxwell dice: el primer nivel de liderazgo es: te nombraron pastor, eres presbítero, eres pastor, eres licenciado. Y hay algunos, a mí me pasó, que te sientes la única Coca-Cola en el desierto. Pero no es así. Yo, que tengo el privilegio ahora de dedicarme a la docencia, hay estudiantes tan brillantes que yo leo trabajos, ensayos, ¿verdad? Y digo, que ojalá tuviera yo esta mente. Hasta yo aprendo cuando estoy leyendo los ensayos de los estudiantes. Porque hay gente que tiene un don para escribir y un don para predicar. Pero no es para tener una posición, es para servir. Hay un libro fantástico que, si me recuerdan, se lo mando a Juanito. Liderazgo de Jesús, es de LifeWeb, una editorial reformada. Este autor habla de cómo Cristo pasó 3 años y medio, sí, enseñando, pero mostrándoles el carácter. Ese libro yo lo uso para los candidatos ancianos antes de enseñar constitución, disciplina, normas parlamentarias y todas esas cosas. Porque las reglas puedes tener el libro, no tienes que ser un experto en el libro, tienes que saber dónde buscar en el libro. Un presbítero tiene que saber dónde buscar, no tiene que ser un experto. El experto es el docente, pero sí tienen que saber dónde buscar, sí tienen que saber los principios generales. Pero lo que debemos de trabajar en los presbíteros y en los pastores es su corazón, que tengan un corazón de siervo. Porque si no, pues no hay lugar donde quepas. No hay iglesia suficiente, no hay posición suficiente, no hay lugar suficiente. Nosotros íbamos a la selva Lacandona y los hermanos cortaban hojas de pino y hacían unas montañas, y sobre esa montaña ponían un petate, que es como un mantelito tejido de palma. Y esa era cama de lujo, porque aparte que olía a pino, pues estaba acolchonadito. Es más duro el piso vil. Y el baño estaba a 30 metros del lugar. Y en la selva Lacandona hay un gato grandote, un jaguar. Y, oye, quiero ir al baño, ¿me acompañas? No, porque se oye que ruge el jaguar. Mira, yo te mando la luz de aquí para allá y te aviso, ¡ahí va el jaguar! Nadie iba al baño y nadie quería acompañar a nadie. Dime, yo estoy así gordito, muy antojable para el jaguar. No. Pero en esa ocasión, caminábamos de 8 a 9 horas a pie. Entonces era que tenía 20 años. Y nos ponen un anciano de iglesia, 60, 70 años. Nos prestaron unos caballos, íbamos nosotros en el caballo, y el anciano iba al trote del caballo, 4 horas, que viene platicando con nosotros. Llegamos al lugar, nos bajamos malheridos y trechos del caballo, porque pensamos que era más cómodo, pero después de bajarnos nos dimos cuenta que estaba difícil andar en caballo 4 horas. El anciano se quitó la camisa, el presbítero la exprimió del sudor, se la volvió a poner y se chutó el culto completo. Esa es actitud de servicio. A mí me ha tocado ver comunidades donde hay gente que camina 6, 8 horas para ir al templo. Hay comunidades a las que yo iba una vez al mes en esa iglesia grande, en comunidades rurales, muy metidas en la montaña. Y la gente llegaba puntualmente a la hora del culto. Yo iba en bocho, subía a la montaña 2 horas, pero iba en bocho.
¿Cómo no ir si hay gente que camina 8 horas para escuchar la palabra? ¿Cómo no predicar si hay gente que va 8 horas caminando? ¿Cómo negarles la comunión si caminan 8 horas? ¿Cómo no quedarme a comer cuando te ofrecen una Coca-Cola bien fría donde no hay y alguien la tuvo que traer cargando en el lomo, subiendo la montaña para que tú te la puedas tomar? Porque es un privilegio que el pastor se siente en su casa. Servir, 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 servir. Somos llamados a ser ejemplo de la grey. Bien, voy a terminar. Ya me pasé. Quiero terminar con lo siguiente. Sé que pastorear es uno de los oficios, ministerios más complicados, porque no son bultos de harina. Ojalá fueran bultos de arena que uno apila y desapila. Son personas con opinión, con una visión, hombres y mujeres que vienen de un mundo en tinieblas, caído, dolido, molido, hombres que vienen a ser restaurados en la iglesia. Y usted y yo, en plural, presbíteros y pastores, estamos llamados a ser ejemplo de la grey, a cuidar la grey de Dios, alimentar, proteger y guiar. Que el Señor les bendiga y que el Señor permita que lo que hemos compartido en esta tarde sea de bendición para ustedes.